Dios les bendice enormemente. Actualmente deseo hacer este video para comentar una de tantas experiencias vividas que por la misericordia y gracia de Dios me ha permitido para la gloria y honra de su nombre. ¿Por qué? Porque no hablo de mi propia concupiscencia, sino que hablo de lo que Dios ha permitido en mi vida para poder transmitírselo a ustedes. Esto es a modo como tal de enseñanza y de que volvamos al camino correcto, que es Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús iba a las sinagogas y a diferentes lugares, Él fue sabio. Donde no le reconocieron, hermano, se sacudió el polvo y se fue. Evitó tener discusiones. No reconocieron su autoridad. Esto es igual para los que Dios les ha dado un llamado. Lastimosamente hoy en día hay personas que no creen. Tienen que ver para creer. Y hermanos, es mejor evitar. ¿Sí? Entonces, para ti, mi querido amigo, si tú estás viendo este video y Dios depositó en ti algo divino, algo como un don de discernimiento de espíritu, escuchas la voz de Dios. Excelente. Sigue tu camino, sigue avanzando. Todo es un proceso, no desmayes. Y donde no te reconozcan, hermano, sacudes el polvo y salga de ese lugar. Evita. ¿Por qué? Porque están cegados en su propio razonamiento. Hermano, todos tenemos experiencias, pero yo no estoy hablando desde información ni de información de otros países, sino que hablo desde lo que Dios me ha permitido conocer en mi vida. Hace un año y más, desde el 2023, estoy experimentando la gracia de Dios con favores que ni me merezco, que no tengo palabras para describir. Solo deseo hablar de su palabra. Hoy es 26 de enero del 2025, domingo. Aclaro esto porque lo que voy a decir a continuación, esto lo escribí los días anteriores, no hoy domingo, la semana que pasó, porque así fue la voluntad de Dios. Y Dios es quien guía. Tú que estás viendo este video, te invito a que cumplas las sagradas escrituras. Medites de día y de noche en ellas, para que identifiques cuál es la verdad y cuál es la mentira. Amén. Pero debes de caminar en el Espíritu. Cuando se lee la escritura, no lo leas pensando en el mundo, sino que piensa en lo eterno. Eso es caminar en el Espíritu. Lastimosamente, hay personas que se pierden de bendiciones por incrédulos. Hay dos factores que hacen que el hombre esté enfermo y son los siguientes. El principal y fundamental, ausencia de Dios. Al ser Dios espíritu, hermano, nuestra lucha no es contra carne, es contra potestades. Estas potestades hacen que el hombre tome decisiones equivocadas. Y el segundo son las consecuencias de esas decisiones que fueron ocasionadas por lo espiritual. Porque antes de que el mundo existiera, Dios ya existía. Ojo con esto. Y analice, medite por favor en esto. Porque lo espiritual es mayor que lo carnal. Dios existía antes de la creación del mundo. Y el no obedecer la escritura causa muerte. El no tener presente que la guerra es espiritual. Y la misma Biblia lo enseña. Porque nosotros no militamos en la carne. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. El no tener consentimiento, el no saber esto. Me disculpa usted, mi querido hermano, que está viendo esto y no es con motivo de degradación
ni criticar, pero estás enceguecido. Estás desobedeciendo la Escritura. Por ende, estás desobedeciendo a Dios y no lo que yo estoy hablando, no a Esteban. Amén. La misma palabra nos enseña que algunos, profesando ser sabios, se volvieron necios porque prefieren obedecer lo creado que al mismo Creador. En otras palabras, seguir a hombres y no a Dios. Hermano, me perdona de corazón si esto ofende y lo que estoy diciendo en este video, porque soy consciente de que Dios nunca se equivoca. Es el hombre que se equivoca cuando va a interpretar las Sagradas Escrituras. Ojo con lo que estoy diciendo, es el hombre quien se equivoca cuando interpreta las Sagradas Escrituras. Y además, se deja influenciar espiritualmente del enemigo. Recuerden, la Biblia no lo enseña. ¿De dónde es que salen las doctrinas erradas? ¿De dónde? De la misma iglesia. Hermanos, es mi deber decirles, Cristo viene pronto. El de ustedes de pronto es creer o no creer. El hecho de que personas o sinagogas se dejaron contaminar de doctrinas equivocadas no significa que no prestes atención a lo que te voy a comentar. Es de sabios escuchar para evitar y caer en errores. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, yo no vengo a hacer o realizo este video, ¿sí?, como Esteban. A ver. Lo realizo como siervo de Dios. Y no lo digo por mi concupiscencia, sino que lo digo por mis experiencias que Dios ha permitido en mi vida para que las cuente a vosotros. Y además, Dios, en su infinito poder y misericordia, lo que otorgó viene con señales que no las hago yo, sino que provienen de parte de Dios. Así que quédate hasta el final, porque hay una pregunta. Esta pregunta va a determinar si tú escuchas la voz de Dios o no estás escuchando la voz de Dios. Cuando el hombre de Dios escucha, se arrepiente, y además de que se arrepiente, cambia, y además de que cambia, Dios lo libra de lo venidero. Ojo con esto, Dios lo libra del porvenir. Y estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis nos dice que Dios nos va a guardar de la prueba o de juicio venidero. Eso está escrito. Amén. Quédate hasta el final. Señores, en este video no voy a colocar muchos versículos. Sin embargo, pongamos algunos. Y a medida que voy explicando, van a notar que son versículos bíblicos, ¿sí?, lo que estoy diciendo. Amén. Pero antes, digámosle a nuestro Padre que en este momento, en este día, que se glorifique, porque es Él, el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Que llene nuestra mente y nuestro corazón solo de la palabra de Dios, para que sean las palabras del Dios Altísimo quien transforme, quien edifique, no nuestro propio entendimiento, ni tampoco interpretaciones humanas. Ojo con esto. Ay, hermano, ¿por qué? Porque la Biblia, ojo, es inspirada por Dios, se la da a conocer a los obreros que Él constituye. Amén. Lastimosamente, esto le ha caído mal y le saca ronchas a muchos. Pero hermano, hace un tiempo pensaba de la misma manera. De la misma, le soy sincero. Pero llegó a mí algo como llegó a Pablo. Un encuentro genuino con el Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo digo en este momento y lo voy a decir más adelante. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
porque lo que vivo en este momento no es porque le sirvo a un Dios de balde, es para la gloria y honra de Él, para que los corazones de todos aquellos que no creen, crean y se vuelvan a Dios, pero sobre todo se santifiquen. Que la paz y la santidad esté con cada uno de nosotros, de la cual o sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Lo que voy a decir a continuación no es basado en la Biblia, es la explicación del título, porque es algo que me pareció muy interesante, pero es algo del mundo, ¿sí? Estoy seguro de que si vamos a la palabra, podemos encontrar ejemplos como estos. Y usted me dice, Esteban, ¿y por qué estás diciendo arriba que no hagan o copien cosas del mundo y vos copias cosas del mundo? Es bueno que hablen eso. Sin embargo, no se enfoque tu enseñanza en lo que diga el mundo, en lo que diga el hombre. Amén. Así como el profeta Natán fue donde David le dio un ejemplo, es lo mismo. Pero utiliza esos ejemplos para dar a conocer la escritura, pero no para que sea el centro de tu prédica. Amén. Volviendo al tema, es que hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Eso tiene que ver demasiado con cada decisión que tomamos. El ser humano le llega a su mente más de 11,000 pensamientos al día, o pensamientos en el día. Así que el hombre puede estar tomando más de 300 decisiones en el día. El solo hecho de pensar qué ropa es la que me voy a poner es una decisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué información es la que está llegando a tu mente todos los días? La Biblia nos enseña a ser sabios. Y en este momento le voy a decir la interpretación de eso. Porque una persona inteligente sale del hueco en que él mismo se metió. Ojo, una persona inteligente sale de un enrollo, de un problema en que él mismo se metió, ¿sí? Pero el sabio los evita. Ojo con esto. Una persona inteligente, se metió en un lío, pero él mismo puede salir de él. Pero el sabio evita ese lío tomando una buena decisión. Es de allí el título del video. Así que hermanos, seamos sabios. Evitemos problemas. No participen de los problemas. Miremos qué nos dice las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, carácter de los hombres en los posteriores días. Estamos en los posteriores días, mis hermanos. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, que no escuchan, creen que tienen la razón y no la tienen, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Ojo con esto, viene de ira. Ay, eso sí, hermano, que a veces incluso yo te digo, puedo fallar, pero el que no crea que eso es algo espiritual, mi hermano, déjame decirte que aunque digas que tienes la razón, no la tienes, porque yo no te lo estoy diciendo desde mi propia concupiscencia, sino de lo que Dios me ha permitido vivir y de lo que estoy viviendo. Y no creo que una persona que sea 100% radical esté queriendo tratar y jugar con las personas, y mucho menos con Dios, porque con Dios no se juega. Hermano, sigamos, porque en esos tiempos van a haber hombres crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores más de lo que dice el hombre, más que de Dios, burladores, que se paran en un púlpito y parecen más un circo, contando chistes que diciendo la palabra de Dios. Dios es serio, mi querido hermano, y Dios no juega. Dios lo único que desea es que el hombre y el impío se arrepienta de todos sus pecados. Ojo con esto, que tendrán apariencia de piedad allá en el púlpito, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ojo con esto. Y ojo con... Sé y estoy seguro que pueden mirar otras traducciones. ¿Sí? Pueden mirar traducciones. Pero este texto nos muestra algo muy bueno, el carácter de los hombres en los posteriores días. Y tú, hermano, que ves este video, te invito a que seas una persona sabia. Evita tener amistades estrechas con este tipo de personas que nos dice la Biblia. Ya lo acabamos de comentar. Porque en estos días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, con un temperamento crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este versículo 5, te invito solo por una vez que lo leas en otra traducción o mira otras traducciones, porque solo una vez. Yo no recomiendo las traducciones. Estarían cambiando lo que el Espíritu Santo reveló. De hecho, hay un poco que se tergiversa del hebreo al español. Sí, un poco. Pero sin embargo, Dios es el dador de la sabiduría. Entonces, déjalo y estudia como Reina Valera, 1960. Y lo que no entiendas, lo consultas. Y consulta varias veces qué significa en hebreo, qué significa en griego y qué significa en latín. Amén. A ver, pero entonces, volviendo al versículo 5, la traducción de este versículo en otro lenguaje me pareció correcta. Y es que dice, y es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Su poder. O sea, la eficacia de lo que es la piedad de Dios. Ojo con esto. Van a negar que en los posteriores días el Espíritu de Dios se mueve entre ellos. Y negarán que Dios envía obreros con dones, talentos, ministerios, que van de sinagoga en sinagoga para derramar su Santo Espíritu porque la gloria es para Él. Negando inclusive la misma Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la última generación será mejor que la primera. Eso está escrito. Y están negando estos desvergonzados esto. El negar de esta forma da a entender que no tienen fe, que andan por vista y no por fe. Por ende, no van a recibir. Si reciben es por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Pero sí estoy 100% seguro que estos no escuchan la voz de Dios. Y te comento de nuevo, quédate hasta el final porque va a haber una pregunta. En esto vas a identificar si escuchas la voz de Dios. Esto es lo que vamos a hablar en este video. Tenemos un gran ejemplo y volvemos y lo comentamos. A Jesús, su recorrido en los lugares lo menospreciaron. Y él evitó esto. Y los que le recibieron le decían el Mesías. Hizo señales, milagros y prodigios. Amén. Eso está escrito. El que niegue eso está negando la palabra de Dios. Señores y hermanos, usted que va a ver este video, en la vida nos vamos a topar con personas, quieran o no, que están endemoniadas, que son fariseos. Los fariseos fueron los que atacaron a Jesús. Y tú, como cargas un propósito de parte de Dios, te van a menospreciar. Y muchos te van a atacar aún sin conocerte. Mi deber como profeta de Dios, la gloria y la honra sea para Él, es que los corazones de los hombres se vuelvan a Dios. Y que el mismo Dios, y decirte en este momento que es el mismo Dios quien te está hablando, no soy yo. Porque ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y el predicar el evangelio
de la forma correcta, trae persecución. Eso irrita los demonios que llevan las personas. Esteban, ¿cómo así que las personas llevan demonios? Sí, hermano, la Biblia lo enseña. ¿Y en dónde? Hermano, mala interpretación. Te estoy diciendo si no lo has leído de la forma correcta. Es necesario que con más diligencia, con más cuidado, escudriñando la Biblia, palabra por palabra, texto por texto, conectemos toda la escritura. Uno se conecta con el otro, una palabra con otra palabra de por allá, de Daniel con Apocalipsis. Hermano, ni una coma ni una tilde pasarán de ella. Conectores, hermano, todo, absolutamente signos de ortografía, condicionales, ojo con esto, condicionales. Dios es un Dios de pactos y tiene condiciones. La palabra sí es una condición. Si Faraón hace esto, tú, Moisés y Aarón, sueltas la vara. Eso es un condicional, por donde quiera. Conectores, ¿qué es un conector? Esto con esto tienen una conexión. Y el mayor conector es la palabra I, la Y. Vamos a comentarlo. Entonces me dice, Esteban, ¿por qué estás hablando de demonios? Sí, en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, la Biblia enseña muy claramente lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea. Estamos hablando de Jesús enseñando en las sinagogas plural. O sea que hay sinagogas en las que en la Biblia aún no están escritas. Eso da a entender la palabra de Dios, pero solo que ahí no la dice. Amén. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, ojo con esto, y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero que miren esto, por favor. Este I es un conector. Mire que lo estamos colocando, es un conector. Conecta el versículo 23 con el versículo 24. Quiere decir que los dos están unidos. Y en este versículo 24 nos va a aclarar cuáles son todas esas dolencias. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. Todo está conectado. Ese es un conector. Y acá nos dice punto y coma, y lo sanó. Por eso es que la Biblia nos enseña que desde la misma iglesia salen las doctrinas de demonios. Salen las doctrinas de demonios. Hermano, es adentro de las sinagogas que las personas tienen potestades e espíritus. ¿Y por qué no, Esteban? No se ven así como lo muestran en las películas. Eso es mentira del enemigo para que tú creas. No creas en todo lo que ves. Ya vamos a hablar algo sobre ello. Sobre los ojos. Amén. Hermano, es que este texto nos habla en plural, no en singular. Y nos da signos de ortografía para que también nos dé a entender una mejor interpretación. El texto, el versículo 23 con el 24 están conectados. Y en el 24 son las dolencias. Nos aclaran cuáles son esas dolencias. Amén. Hermanos, debemos de ser conscientes que nuestro deber es solo predicar y avisar que Cristo viene. Porque en realidad, hermano, estamos en los últimos tiempos. Pero hay muchas personas que no les resplandece la luz del evangelio porque están muy contaminados espiritualmente. Y lo que voy a decir va a ser doloroso, pero es la verdad y está escrito en su palabra. Solo Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla, quieran o no. Por eso a nosotros nos corresponde orar sin cesar por aquellos que están perdidos e ir por ellos. Amén. Es doloroso escuchar esto, pero Dios decide quién vive y quién muere. Hermano, y ojo con esto. Cuando digo esto, quién vive y quién muere, no me refiero a la muerte literal, sino a quien puede escuchar su voz y a quien no la escucha.
Sin embargo, quien escucha su voz es porque está en obediencia. Y quien no escucha su voz es porque está en desobediencia. ¿Cómo así, Esteban? Es que cuando hablamos o cuando las personas hablan de pecado, las personas en la carne se están refiriendo a lo malo, ¿cierto? A matar, robar, todo eso. Y eso consigo trae problemas, consecuencias, pero no están yendo a la raíz. Y la raíz son las potestades de maldad. Debemos de ir a la raíz. Es que el no ir a la raíz está negando lo que dice la Biblia. De esta manera evitamos muchas cosas. Hay que ser sabio, no inteligente. El sabio es el que evita todos esos dolores, pero el inteligente es que cae en el problema él mismo y sale de él. Es de allí el título del video. Hermanos, que de verdad vuelvo y se lo comento como disco rayado. No tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha es constante. Constante. Y lo primero que el enemigo ataca susurrándote al oído es tu mente. Proverbios capítulo 21 del 4 al 6. Proverbios. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Cuando en la palabra de Dios aparece la palabra, valga la redundancia, son pecado, se está refiriendo a los creyentes, no a los impíos. Los impíos ya son pecadores. Y cuando dice y pensamiento es porque a un creyente le llegó un pensamiento que es de un impío y eso Dios dice, ese pensamiento es pecado. Hermano, atendamos con diligencia lo que lo que está en la palabra. Esta palabra proverbio nos dice que los malos pensamientos y los negativos y todo lo que venga malo es pecado. Y la raíz es porque te lo está susurrando al oído una potestad de maldad, porque la lucha es contra ellos. Al no tener la armadura de Cristo, esa potestad, Dios la permite, le permite que te susurre. Por eso es que hay que orar sin cesar, meditar de día y de noche en la palabra, mantenernos como un modem de internet 100% conectados con el Padre online. Hermanos, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia nos habla de pensamiento por doquiera. El solo hecho de leer la palabra, leer la escritura, ya está cambiando tu pensamiento. Hermano, porque es que los pensamientos son los que controlan la vida del ser humano. Está escrito en la Biblia. Teniendo en cuenta lo anterior, estoy seguro de que nadie te lo dice de esta manera. ¿Cómo es la manera? Es que adentro de las sinagogas son donde están los endemoniados. Y eso se contamina con el resto. Por eso es que debemos de estar con la armadura. Hermanos, de verdad, Satanás ha implementado muchas mentiras en el evangelio, que debe ser bonito. Que la piedad es decir las cosas con delicadeza, para que las personas no salgan de la congregación. Y yo he notado demasiado eso. Y me puedo quedar hablando de todas las mentiras que están adentro de las sinagogas y no termino. Cuando una persona lee la Biblia todos los días, está evitando problemas, está evitando caer en mentiras que otros digan. Hermano, no coma cuento, coma Biblia, pero es alimento espiritual. Piense es en las cosas eternas, no en la carne. Cuando piensas en la carne, pero muy seguro estoy de que la interpretación va a salir del enemigo. Pero muy seguro. La llave que Jesús le entregó a Pedro se la entregó a la iglesia y es el Espíritu Santo. Es de allí que después de ese texto bíblico sigue la muerte de Jesús, hermano. Y es de allí que Jesús se dirigía a los principales líderes religiosos, que son los fariseos, porque dejaron la llave por fuera, la llave de la ciencia, la llave que es el Espíritu de Dios, porque si fuera la Biblia, no le estaría hablando a los fariseos, porque ellos sabían de palabra, ellos sabían de la ley. Hermano, Dios es un Dios grande y celoso, y en este momento, de corazón, es mejor evitar. Veo que el comportamiento de las personas, si no creen en lo que Dios deposita en sus hijos, están muy equivocados. No creemos en los ministerios, no creen en que Dios es un Dios de poder, no creen en que
En la Biblia fue en tiempo real. Y si no creen eso, pues no creen que Moisés abrió los mares. No tienen fe. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, en todos los siglos, y siempre envía obreros. Y lo podemos ver en Apocalipsis. El llamado de los 144,000. Esos son obreros que Dios determinó antes de la fundación del mundo para poder guiar a su pueblo. El que diga que eso es mentira, porque Satanás le dice, es que nadie es mejor que tú, o es que nadie es mejor que los otros. No, hermano, está mirando las cosas equivocadamente. El mayor de ustedes y yo tengo muy claro que el mayor es el que sirve, pero a veces tenemos el significado de la palabra servir de manera equivocada. Creen que es adentro de una sinagoga y no es así. Yo le puedo servir a Dios haciendo este video. Yo le puedo servir a Dios, ir a predicar a un hospital y le estoy sirviendo. Hermano, esta invitación es de verdad de corazón para que hablen de las cosas desde el punto espiritual. El evangelio Jesús lo predicaba de esta manera. Por eso hay un texto bíblico que dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Son palabras de vida eterna. Y los discípulos, refiriéndose a la multitud que le seguían, se fueron. Y a los 12 apóstoles les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Bien pueda. Decir el evangelio con la verdad y con el espíritu trae persecución. Sí, hermano, es que hay personas que se unen y forman como una alianza para supuestamente argumentar e ir en contra de lo que el Espíritu de Dios revela. Eso se llama espíritu de Jezabel y está en Apocalipsis. El espíritu de Jezabel es el que va en contra de la revelación de la llave del Espíritu de Dios, de los profetas. Amén. Es que si alguien de esa calamidad está viendo este video, yo creo que estoy seguro que puede decir, mira lo que este pelado está diciendo. Mira lo que está diciendo este pelado. Hermano, no le pongas tu fe a los teólogos. La fe es ponerla en Dios. Es que Menganito dice esto. Este es un teólogo muy reconocido. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dios no se equivoca en la interpretación del hombre. Y máxime si no está inspirado por Dios. Prefieren al hombre que a la voz de Dios, que a su palabra. Están adorando lo creado y no al creador. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Para ya ir finalizando. Conclusión. Estoy seguro que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo desde el principio hasta el fin. Solo que el hombre, por sus decisiones, es quien se condena solo. La predestinación, en ocasiones, para los que tienen bautizo en agua, incluso para los bautizados en fuego, es por las decisiones que tomen, ¿sí? Si están con Dios, deben de ser obedientes a Dios. Pero si siguen el pecado, van a llevar muerte. Aún sea el creyente más creyente, lleve 15 años en el evangelio o 20 años en el evangelio. Conocemos que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que desde que usted nace está condenado. Y porque Esteban está condenado, vamos al principio, vamos a Génesis, Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Y eso es condenación. Y digo esta palabra condenación por no referirme a una palabra que como que le tienen como, o se puede interpretar de otra manera. Maldición. Sí, es maldición. La palabra maldición viene de una palabra que es anatema. Y anatema se define desterrado, destituido por Dios. Y por cuanto todos fueron destituidos, entonces están malditos. Eso es condenación, ¿cierto? Pero el mismo hombre se condena él solo y peor por seguir practicando el pecado. Hermano, Dios es muy grande. Es que de mi boca ni siquiera salen palabras para describir su grandeza. La predestinación de Dios se ve desde el inicio, desde Génesis, desde el primer versículo. Si usted dice que no, entonces no conoce muy bien a su Creador. No conoce su misericordia. Y su gracia y su misericordia son infinitas. También la vemos desde Génesis. Vemos que Dios
también, lastimosamente, tiene límites. Él se cansa. Si tú no notas esto, es porque no te está resplandeciendo la luz del Evangelio. No estás interpretando bien la Biblia, por no decirlo de otra manera. O digámoslo, estás siendo manipulado por potestades. Te han cegado tu entendimiento, porque esa es la primera forma en que ataca el enemigo, tu entendimiento, para que no te resplandezca la luz del Evangelio, lo que está escrito. Ahora le comento, hay algo mucho peor que estar condenado. Y usted me puede decir, es que somos salvos por gracia, o la gracia de Dios nos salva. Hermano, otra mentira de Satanás. Yo no sé qué es lo que están leyendo, por Dios. Gracia significa regalo, solo regalo, porque le añades salvación. Jesús murió por ti y por mí, sí, pero depende de ti y depende de mí si dejas el pecado o quieres seguir pecando o quieres seguir estando condenado, porque la paga del pecado es la muerte. La gracia es solo cuando tu corazón está dispuesto, ojo, esto es dispuesto a dejar el pecado. Te hago una pregunta. ¿Tienes la intención de no pecar más? Si es así, estás bien. Ojo con lo que voy a decir. Pecas y caes. Listo. Es allí donde Dios te dice, bástate mi gracia. Pero es porque Dios ve que tu intención es no pecar más. Entonces así te dice Dios, bástate mi gracia. Sigue intentando el dejar ese pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Volviendo a lo de la condenación, podemos afirmar que podemos estar doblemente condenados. Ojo con esto, doblemente condenados, y es por hacer que el pecado sea parte de nuestras vidas. Y si dejamos que sea parte, dejamos de escuchar la voz de Dios. Esteban, ¿y usted de dónde saca esto? Sí, hermanos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Muchos, aún siendo creyentes, han dejado de escuchar la voz de Dios y están como ovejas sin pastor. Esteban, es que tenemos la escritura, la Biblia. Sí, es verdad. Pero hermano, ¿dónde dejaron el discernimiento? ¿Dónde lo dejaron? En Génesis dice que conocerás lo que es bueno y es malo. Y entonces, ¿por qué atacan a otras personas? ¿No se supone que deberían de hablar personalmente, como dice la Biblia? Primero ve a donde tu hermano y habla personalmente. En mi caso, yo lo hago. Cuando voy a dar un punto de vista, voy primero, hablo personalmente en privado. Pero lo primero que hacen es negarse a la posibilidad de que pueden estar equivocados. Grave error. No son sabios. Tan cegados en su propia concupiscencia. Dios permite ir y corregir una y dos veces a una persona en privado. Y después dice, déjalo. Hermano, Dios tiene formas de dar castigo o juicio al hombre. La primera es destruyéndolo. Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Lo hizo con su pueblo Israel. Le dijo a Moisés, permítame, los destruyo y te doy otro pueblo. Pero Moisés intercedió por su pueblo. Y la segunda forma es entregando al hombre en su propia concupiscencia, a su laxivia, a su pecado, a su degradación, apartándose y jamás le permite escuchar su voz. Ojo con esto, jamás le vuelve a permitir escuchar su voz. Es de allí la importancia de la santidad y de ser sabios. Evitar a las personas que menciona la Biblia, como lo dije anteriormente, o como la Biblia lo menciona. Y más aún los que generan divisiones entre hermanos. Me hace acordar de una persona que le hice un comentario. Ve, es que el mundo espiritual es de esta manera. Hermano, ¿qué le dije a esa persona? ¿Qué le dije? Señores, el que camine hoy en día sin escuchar la voz de Dios, grande es su castigo. Conocemos la historia de Caín, ¿verdad? Les invito a que lean Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. En ese momento vamos a leer Génesis 4 del 11 al 15. La conversación que tuvo Caín con Dios. Lo que deseo a darles a entender es que por tomar malas decisiones el hombre puede ser doblemente condenado. Adán y Eva fueron destituidos, ¿sí? Porque pecaron, porque desobedecieron una orden directa. Están condenados.
Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún afuera del Edén, Dios le seguía hablando. Ojo con esto, Dios tenía conversaciones con ellos y le seguía hablando. Ahora Caín se dejó llevar por potestades, dejó llevar su mente y su corazón de orgullo. Lo que pasó con el ángel que Dios lanzó a la tierra, con esa cosa. Y ahora Dios le condena, alejándolo de su presencia y no permitiéndole escuchar su voz. Miramos qué dice Génesis capítulo 4 del 11 al 15. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y esto es una conversación que tuvo Caín con Dios. Mira lo que dice. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. El castigo lo está reconociendo. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero grande es Dios en su misericordia, que aun siendo pecador Caín, mató a su hermano. Le dijo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Qué misericordia tiene Dios para con Caín, que aún hizo lo que hizo y lo protege. Sin embargo, le dio la oportunidad, la gran oportunidad de que se arrepintiese. ¿Que lo hizo? No sabemos. Si lo hizo, Dios es grande. Amén. Hay muchas formas de escuchar su voz y están escritas en la palabra, quieran o no quieran. Solo que, como le digo, la interpretación del hombre hace errar a los demás, porque Dios jamás se equivoca. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 26 nos dice de la siguiente manera: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El solo hecho de tú mirar, observar el comportamiento de las aves, Dios te está diciendo algo. Amén. Dios te está hablando por medio de ello. Ahora, Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El solo observar los cielos, el firmamento, da a entender que hay un Dios grande. Hermano, esto Dios nos habla por discernimiento. Nos ha dado a los hombres ese talento, un talento, y a otros les ha dado discernimiento, más discernimiento de espíritu. Y este discernimiento es por medio de los sentidos. ¿Y por qué yo te digo esto? Hermano, porque lo que estoy viviendo lo estoy viviendo en la carne. Vuelvo y se lo comento, yo no le sirvo a un Dios de balde. Yo estaba hace unos años atrás, lastimosamente, en mi lascivia, mi pecado, haciendo cosas que no se deben. Y como Pablo, radical, porque tuve un encuentro con Dios. Te lo estoy contando desde mi experiencia, no desde mi interpretación que le doy a la Biblia. No soy yo. La interpretación que en este momento me está dando es la sabiduría de Dios. La gloria y la honra es para Dios, porque la sabiduría es de Dios. En eso se reconoce a una persona que es creyente, en que reconoce la voz de Dios. Y al reconocer la voz de Dios, sabe quién está con Dios. El discernimiento es por medio de los sentidos. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, 22, que es por los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ojo con esto. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ojo, por medio de los sentidos. Ojos, el tacto. El tacto, como miramos en la Biblia. La mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Ahora imagínate tocar algo contaminado. Imagínate eso. Hermano, tú que llegaste hasta este punto del video, te comento. Voy a crear una serie de videos
que son para edificación de la iglesia, donde se habla espiritualmente y no carnal. Todo es sustentado por la palabra y con ejemplos terrenales. Vuelvo y lo comento, así como hizo el profeta Natán a David, para que se le sea entendido el mensaje. Juntos, claro, tú y yo vamos a reflexionar. Si tú de corazón dices, es que estoy equivocado, porque me puedo equivocar, porque es el hombre quien se equivoca, y está en tus posibilidades, podemos hablar por videollamada o una visita presencial si es posible, para hablar del dicho tema. Pero tenga en cuenta que con la Biblia en mano y con toda la Biblia, y además pensando en lo de arriba, no en la carne. ¿Cómo así? Es que la ciencia, el profeta Daniel nos dice que la ciencia va a aumentar en los últimos tiempos. La ciencia significa la revelación de Dios. Por eso es que en los postreros días, tus hijos van a profetizar. Ancianos verán visiones, sueños. Eso complementa con otros textos bíblicos. Bueno, y para terminar, te dejo lo siguiente. Sí, amén. Te voy a comentar y hacer una pregunta. Y en esto te vas a dar cuenta, tú que ves este video, si estás escuchando la voz de Dios o no. En Génesis capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: sino que sabe Dios, Él es el único que conoce la sabiduría, que el día que comáis de él, ¿de cuál? Del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Por qué? Porque vas a saber lo bueno y lo malo. Entonces, seréis como Dios porque ya no vas a vivir tú, sino que Cristo va a vivir en ti y vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, te estás dando cuenta que estás siendo guiado por Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente, para darte cuenta si estás siendo guiado por Dios. Es que Génesis y la palabra de Dios es inmutable. Este Génesis nos dice, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, la pregunta, ¿consideras que Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, hizo bien o hizo mal en sacar a su país de la organización aquella que es mayor de todas las organizaciones? Vuelvo y lo comento la pregunta. Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, ¿hizo bien o hizo mal en sacar a su país de la organización aquella? Mi respuesta la voy a dar en este momento, sin mucha explicación, porque la idea es que analice la pregunta. Esto sucedió en este mes de enero del 2025. Mi respuesta es que Donald es sabio. ¿Y por qué es sabio? Porque se está dejando guiar por líderes que escuchan la voz de Dios. E hizo bien el sacar a su país de ese lugar o de esa comunidad. Un país que es potencia a nivel mundial, Estados Unidos. Analiza esta pregunta. De esta manera te vas a dar cuenta si tienes discernimiento y si escuchas la voz de Dios que nos libra de todo mal y peligro. Y sobre todo en estos tiempos en que estamos, porque estamos en los últimos tiempos y la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Dios les bendiga, mis hermanos.